¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. ¿Cómo andáis? ¿Qué tal este sábado? Espero que sea un buen día de familia, un buen día de familia y de disfrutar y de, bueno, algunos ya liados también en los temas de las parroquias y ya mañana, si Dios quiere, es el Día del Señor y lo disfrutaremos como siempre en nuestra iglesia, con nuestros hermanos y con Dios, con Él, que es el principal por el que hacemos todo. Bueno, quiero dar las gracias a los que estáis aquí, saludaros, ¿vale? Porque esta noche tenemos con nosotros al pastor Percy, porque vamos a hablar de un tema que precisamente surgió en el programa que hicimos anteriormente. Anteriormente en el programa, o al final, en esas preguntas que empezasteis a hacer vosotros en el chat, se planteó un poquito la cuestión de esas diferencias entre los países católicos y los países no católicos, cristianos, pero no católicos. Y bueno, es que aunque pueda parecer extraño, pero realmente dentro de los cristianos comprendemos a Dios y a las enseñanzas de Dios de un modo diferente. Y eso afecta a nuestra cosmovisión de la vida, a cómo vemos la vida, cómo entendemos todo lo que pasa a nuestro alrededor. Y entre otras cosas, eso, pues una de las cosas a las que también ha afectado, evidentemente, es al desarrollo económico de los países, a las políticas económicas que se llevan adelante, a las políticas sociales. Si nos remontamos a la época de la historia, bueno, pues la época de lo que se conoce como el descubrimiento de América, ¿vale? Fueron dos formas completamente diferentes de ir a una nueva tierra, ¿no? En el caso de España, esos territorios entraban a formar parte como provincias, como territorios hermanos, con los mismos derechos y a veces con derechos más evolucionados que los que teníamos aquí en la península. Ahí había ciudades que bueno, nuestra capital, que era Madrid, no le llegaba ni a la suela del zapato en aquel tiempo, ¿no? Perdón, la capital no era Madrid, en el Reino de Castilla, ¿vale? Y no le llegaba ni a la suela del zapato, a lo que se estaba construyendo en América del Sur y en América del Norte. Y bueno, por la parte del norte, cuando llegaron los anglosajones, pues en cuestiones, ahí lo que sí ya fueron colonias, que no es lo mismo que el tema de que siempre son territorios subordinados. Bueno, no me voy a entretener más porque tengo al pastor Percy aquí abajo esperando, así que daos por saludados los del chat, os estoy viendo más o menos quién estáis allí, ¿vale? Ayudarnos a compartir un poquito porque al final el horario de la transmisión se ha cambiado. La gente, íbamos a empezar el programa media hora más tarde, así que ya sin más quiero dar la bienvenida al reverendo Percy, al pastor Percy. Pastor Percy, buenas tardes, bienvenido. Un gusto tenerle aquí nuevamente. Muy buenas tardes, hermana. Muchas gracias por tenerme de nuevo aquí en su canal. Un saludo cordial desde los Estados Unidos, aquí en Los Ángeles, California. Está siendo un día caluroso, asoleado. Mis ojos azules se lastiman mucho cuando... No, no es Claro. cierto, no tengo ojos azules, tengo ojos cafés. Cuando hay mucho sol, honestamente a mí me gustan los días nublados, lluviosos y fríos. Así me gustan Ahí los no días. estaremos de acuerdo, pastor. Oiga, perdonad. Digo que ahí no estaremos de acuerdo, ¿eh? Me gustan más los días soleados, aunque voy así. Tengo que ponerme gafas de sol porque me pasa igual. O sea, en cuanto hay un sol un poco fuerte, los ojos me lloran, que es una barbaridad. No puedo abrirlos, no puedo abrirlos. Sí, sí, hermana, pero estamos bien, gracias a Dios. Un saludo, ya, bueno, aunque ya los saludé, un saludo cordial a todos aquellos de la audiencia. Y pues aquí estamos para hablar sobre este tema tan interesante. Sí, porque como ya comentábamos, ¿se acuerda en el programa anterior, en los comentarios, en el último ratito que tuvimos de algunos comentarios, de algunas preguntas, surgió precisamente este tema y surgió esto que pareciera ser, bueno, hoy es lo que vamos a ver, si es un mito o es una realidad. El hecho de que parece que está en el imaginario colectivo que los países protestantes son ricos y que los países católicos son pobres. ¿Qué tiene usted que decirme de eso? Así a grandes rasgos, así como para empezar. Como para Bueno, empezar. para ¿Usted cree que eso se empezar, ajusta a la realidad? no se ajusta a la realidad. Es un mito creado por
mis estimados hermanos evangélicos, para desprestigiar a la Iglesia Católica. O sea, es una forma de anticatolicismo hacia la Iglesia Católica. Y algunos se sorprenderán cómo es posible que un pastor protestante diga eso. Bueno, porque este pastor protestante no cae en las mentiras. El hecho de que el hecho de que sean protestantes, que sean evangélicos, no significa que voy a apoyar sus mentiras. Por ejemplo, España, si no me equivoco, y usted me puede corregir como española, es la quinta economía de Europa. Sí, hoy por hoy sí, ha estado más alta, ¿eh? Pero hoy por Ha hoy estado estamos en más la quinta. alta. Ha estado más alta, pero decir que España es un país pobre, subdesarrollado, no, Eso no es, es verdad, para nada, para para nada. nada. De hecho, Italia es católica e Italia es casi más fuerte en economía que Alemania. Sí, Y Francia Francia hoy en día es laica, ¿no? Pero no es ni protestante ni católica y es la segunda economía de la Unión Europea. ajá. Entonces, cuando un evangélico dice que todos los países protestantes son más ricos que los países católicos, debemos de examinar el por qué Europa, porque los países más ricos del mundo son europeos. Siendo honesto, al menos que yo me equivoque. Si me equivoco, por favor, corríjanme, ¿no? Se los suplico, se los imploro. Pero la mayoría son europeos. Pongámoslo de esa manera mejor. La mayoría de los países ricos y de las potencias mundiales son europeos. Aunque Estados Unidos no es un país europeo, quisiera hacerlo, pero no lo es. Entonces, hay que ver algo más ahí del por qué Europa, por qué los países europeos son más ricos que los países latinoamericanos, o mejor dicho, hispanoamericanos y otras regiones más del mundo. Y yo sé que van a venir aquellos extremistas que van a decir, sí, pues Europa es más rica, Europa es más rica porque le robó a todos, sí, pero que han habido casos de robo, yo no lo Claro. niego, sí, no, no lo niego, no vamos a ser ciegos, pero ¿qué tal los gobiernos de Latinoamérica, de Hispanoamérica? O sea, Hispanoamérica es pobre, como dijo un amigo uruguayo, un buen amigo uruguayo que usted lo conoce, Sí. Hispanoamérica es un continente bananero y nunca, y nunca, Esa expresión es muy de él, sí. y nunca, y nunca va a dejar de ser un continente bananero. Y por respeto a usted y a su audiencia no voy a usar la palabra que él usó, pero gracias a los gobiernos que han robado y le siguen robando a Hispanoamérica. Entonces no se trata de que sea un continente pobre por la Iglesia Católica, Sí. ¿sí? Ahí tenemos el caso de Guatemala. Guatemala es el país con más evangélicos y más protestantes en toda Latinoamérica. Ujú. Casi el 45%, si no me equivoco, de la población son evangélicos. El 45% de Es la mucho, ¿eh? población. Es alto, es alto. Guatemala ha tenido 6 presidentes evangélicos. 6 presidentes evangélicos. La mitad de ellos están en la cárcel por malversación de fondos. Uno de ellos fue acusado de genocidio Sí, bueno, es que ha hacia habido. su población. Así que cuando un evangélico me dice a mí, los países europeos, porque son cristianos, son protestantes, son más ricos, no es cierto. España es católica, Francia es laica. Francia y laica. eh, ah, Francia además es un caso aparte, porque porque Francia también el catolicismo en Francia fue muy peculiar. De hecho,
justamente cuando la gran invasión que se cernía sobre Europa, cuando la batalla de Lepanto, cuando todo eso, Francia hizo alianzas precisamente con los sarracenos, como le llamamos, no con el turco. También gobiernos protestantes países protestantes hicieron alianzas junto con Francia y junto con los turcos, queriendo sacar el catolicismo de Europa. Preferían que hubiese islamismo que hubiese catolicismo. Eso es una realidad. Y bueno, gracias a las circunstancias históricas y a la asistencia de Dios, que también que tuvo muchísimo que ver, bueno, se pudo montar el tema de la Liga Santa. Bueno, eso ya son cuestiones, por ejemplo, y aquella famosísima batalla, la batalla de Lepanto, en la que se decidió en aquel momento la suerte de Europa. Se decidió la suerte de Europa. Ciertamente, porque había una pinza tremenda entre el Mediterráneo y toda la parte del este de Europa, por toda la parte del Cáucaso. Bueno, que yo era subiendo por los países. Pero Francia decía que Francia, por ejemplo, en la época, Francia es un país que ha tenido colonias. España es católica, España no ha tenido colonias, ni siquiera en África. En África, Guinea y todo no era colonia, era también provincia. Italia tampoco ha tenido colonias. Sin embargo, Francia, que es laica, ha tenido colonias, y los países protestantes han tenido colonias. Ejemplos de los países de la colonización de los países protestantes la tenemos de Inglaterra, en la India, las famosas guerras del opio en la India, la tenemos en el sur de África, la tenemos con el apartheid de Sudáfrica, la tenemos con las reservas en el norte de Estados Unidos, con la aniquilación completa prácticamente de la población. La tenemos en Australia, que ahí sí que aniquilaron directamente a todos los aborígenes. En Filipinas no se aniquiló a nadie. Filipinas era española y Filipinas era una provincia más. Y así podemos... Entonces, es una visión diferente. El hecho de que... Y esto yo sé que a muchos no les va a gustar, ¿vale? Pero el hecho de que el protestantismo y de que el calvinismo se desarrollase mucho en algunas zonas de Europa en los inicios, en la primera y la segunda reforma, todos los famosos Boer de Sudáfrica eran justamente gente de los países, la gente de Holanda, para que nos entendamos, ¿vale? De Países Bajos. En Inglaterra se desarrolla una persecución terrible al principio contra los católicos, pero es que enseguida se desarrollaron persecuciones entre los propios protestantes. De hecho, con el famoso barco, el Mayflower, ¿no? Es algo así, ¿no? El que llevó una grandísima población de puritanos, que eran calvinistas, huyendo de las persecuciones, huyendo de la actuación contra ellos del rey de Inglaterra, de Escocia, incluso también de la parte de Holanda, que llegaron ya a la parte de la costa este de lo que hoy en día es Estados Unidos, y a partir de ahí empezaron a montar las famosas 13 colonias, y luego ya dieron lugar también a los cuáqueros, a todo eso en la extensión hacia el oeste, ¿no? Entonces, hay que mirar esa diferencia también de cómo se lleva adelante. Primero hay que ver que el hecho de que llegasen allí los puritanos fue consecuencia de persecuciones en el mundo protestante. No, no estaban perseguidos por España, ni por Italia, ni por la Inquisición, ni nada de eso. Eran guerras entre los propios protestantes, y eso mucha gente no lo sabe. Y le echan la culpa a los católicos, que por eso llegaron los peregrinos a fundar a las 13 colonias que la Iglesia Católica... Los peregrinos les llaman, vale. No sabía que les llamaban los peregrinos. Peregrinos. Pero la realidad es que ellos salieron huyendo por sus vidas de Inglaterra. Totalmente. Y porque los estaban persiguiendo. Era o te quedas, te mueres, o te vas y vives. Sí, bueno, ya lo habían hecho antes con los católicos. Ajá. Porque entonces, mataron a miles de católicos, se expropiaron todo el patrimonio de cualquier católico y de toda la iglesia y de todo. Se lo expropiaron en todos los países, en todos. Y a todos los católicos les decían, aquí tu dinero, aquí tus tierras, aquí tus casas y tus propiedades, y tú
o te haces protestante o te matamos. Sí, y muchos si tenías suerte, podías salir huyendo. y por eso muchos se convertían al protestantismo, no tanto por convicción, sino por miedo. Sí hubo, Este, sí hubo. y entonces, permítame decir un comercial en medio de esto. Eso es lo que sucede hoy con tanto evangélico protestante que se está convirtiendo al catolicismo. Porque lamentablemente han habido evangélicos que han manipulado a los católicos, y déjenme añadir católicos ignorantes, Sí, sí, yo entiendo lo que quiere decir. y los han manipulado de tal manera que dicen, está bien, me hago evangélico, pero no se convierten en realidad, sino que han sido manipulados. Entonces, cuando ven la realidad de cómo está la iglesia evangélica, entre comillas, dicen, no, mejor me voy para atrás, estaba mejor allá que acá. Y por eso hay manipulación. Por eso es que las conversiones en Estados Unidos, la iglesia evangélica está sufriendo en este momento una crisis de identidad. Hay evangélicos hispanoamericanos que se están haciendo judíos. Se cambian el nombre, el apellido, el nombre de Mario por uno de Jacob. Ay, eso está pegando ahora muy fuerte allí, ¿no? El tema de la judaización otra vez. ¿Mm? Como no fue suficiente la judaización aquí en Europa, porque en Europa lo que no sabe tampoco, muy poca gente sabe también, es que en los primeros tiempos de la Reforma, ¿vale? Claro, hay que entender lo que era la situación y el contexto medieval aquí en Europa. Las rutas económicas estaban, las rutas de mercancías, de comercio y eso, estaban en manos de básicamente lo que eran judíos, casi todos, que eran los que se dedicaban al comercio. Pero, quieras que no, había muchas cosas a las que no podían acceder. Ellos no podían acceder a cargos públicos, no podían, tenían una serie de limitaciones. Con el protestantismo hubo un éxodo impresionante, pero grandísimo, de judíos que se hicieron protestantes. Claro, a ellos el tema de no tener que estar bajo la Iglesia católica, no tener los ritos y la eclesiología, no tener la Eucaristía, no tener solo la Biblia, que en un momento dado bien podía ser solamente el Antiguo Testamento, les resultó muy fácil. O sea, les resultó fácil así difuminarse entre la población. En aquellos tiempos era muy fácil cambiarse el apellido, se lo cambiaban y ya está. Se ponían un nombre, se quitaban el nombre judío y se hicieron pastores de muchísimas comunidades protestantes. Por eso, de hecho, por eso los estudios que hay dicen que por eso también se produjo también una separación tan grande y tan radical en algunos casos de lo que había sido la primera reforma, de Lutero y todo eso, hasta llegar a anular prácticamente toda la eclesiología y todo. Y hay estudios que dicen que eso tuvo muchísimo que ver. Y realmente yo veo al mundo evangélico en muchas circunstancias muy influenciado por por las cuestiones, por los judaizantes, podríamos decir. Está como muy judaizado. Y eso se nota, por ejemplo, también en el apoyo que se tiene a Israel, por ejemplo. Hay muchas comunidades evangélicas, yo lo veo desde fuera, ¿vale? Pero tienen no sé, como ese pensamiento de que Israel es el pueblo elegido, es tal, y que todo para Israel y que todo para Israel. Y bueno, los estudios que se han hecho todo, la nación de Israel y todo, cuando se la plantaron ahí en medio, no habría podido tirar hacia adelante si no hubiese sido por la contribución de todas las iglesias evangélicas de Estados Unidos, que son su mayor, ha sido durante muchos años la mayor financiación del Estado de Israel. Y sigue siendo. Sigue siendo el mismo primer ministro de Israel. Dijo, ustedes los evangélicos son el mejor aliado del Estado de Israel. ¿Esto es verdad? Sí, sí, sí. Y es la verdad. Lamentablemente, muchos evangélicos fanatizados por no tener una identidad
religiosa, porque lamentablemente dentro del evangelicalismo hay un vacío. Hay un vacío histórico y hay un vacío doctrinal. ¿Sí? Entonces vienen los judaizantes, que curiosamente, a diferencia de los judaizantes del tiempo de San Pablo, esos judaizantes de San Pablo eran judíos de raza, judíos de verdad. Pero lo chistoso con los judaizantes de, que ahora tenemos dentro de la iglesia evangélica, no son judaizantes judíos de raza, no, son hispanoamericanos queriendo ser judíos. Sí, sí, se da mucho. Yo Sí. lo he visto mucho. Y usted ve una persona morena, con rasgos hispanoamericanos, con rasgos indígenas. Queriendo, una vez me encontré a una persona en Facebook, él era de Petén. Petén es uno de los estados o departamentos o provincias de Guatemala, ¿sí? Ahí la gente es plenamente indígena, con rasgos indígenas. Y no lo digo despectivamente. Y esta persona me dijo, yo soy judío. Yo nada más lo miré y me dije a mí mismo, recuerda que eres cristiano y que debes de guardar la serenidad. Tranquilo, Percy, escúchalo. Y ya lo escuché y yo le dije, ¿de qué tribu eres? Y él me dijo, soy de la tribu perdida de Efraín. Eso es lo que les oigo todos ahora, decir que es que la tribu perdida se vino a Hispanoamérica y no sé qué, yo no sé, una cosa más extraña, una historia más rara que he escuchado por ahí. Entonces, yo le dije, yo trabajo, debido a mi trabajo, yo trabajo dentro de la comunidad judía. O sea, ahí tengo contacto con rabinos, tengo contacto con gente de Israel, ¿sí? Entonces, yo he platicado con ellos. Aparte de esto, yo tengo un buen amigo que es judío. Él está estudiando para ser rabino. Ya en 2 años se ordena como rabino judío. Él habla perfecto español. Y platicamos nosotros. Y yo le comenté de este asunto. Y él nada más se rió. Para empezar, me dijo, ojalá practicaran el verdadero judaísmo. Lo que ellos practican es una secta del judaísmo. O sea que ni eso están haciendo bien. Están deshonrando la ley de Moisés. Y se rió. Él me dijo, estas fueron las palabras de él. Me dijo, los judaizantes son un aborto de los pentecostales. Eso me dijo. Le dio el nombre de la secta judía porque la secta judía que más se extendió aquí en la parte, sobre todo toda la parte de Alemania, allá arriba, hacia Noruega, hacia Dinamarca, hacia Polonia, toda esa parte, que por eso le resultó muy fácil ese tránsito también hacia el protestantismo, eran los caraítas, eran judíos caraítas, que ellos sí eran sola escritura, ellos no tenían toda esta herencia del Talmud y todo esto, ¿no? Tenían una serie les era mucho más fácil el tránsito y eran los que tenían en sus manos toda la parte del comercio, del cruce del comercio entre lo que era todo, cruzando Europa desde la parte por encima de Francia, desde Países Bajos, que cruzaba por toda Alemania y luego ya bajaba por la zona eslava, desde allí bajaba a Oriente Medio, por ahí se cruzaba hasta Asia. Y casi todos eran judíos caraítas. Por eso preguntaba, era una curiosidad sencillamente. No, son raíces hebreas. Estos los judíos mesiánicos, esto que le llaman judíos, esos son los que le llaman judíos. Bueno, son uno de los de judíos mesiánicos, ¿no? El movimiento de raíces hebreas. Estos no llegan ni a judíos. Estos No, ya. son hispanoamericanos queriendo ser judíos. Por eso se ponen raíces hebreas y se cambian el nombre, el apellido
Sí, para sí, sí, sí. aparentar. Y como nuestra comunidad la hispanoamericana hay una diversidad de gente, algunos sí parecen judíos, algunos. Pero ya cuando usted los estudia, cuando usted habla con ellos, se da cuenta que son 100% hispanoamericanos. Sí, Sí, bueno, claro, es que el judaísmo es una cuestión de familia, o sea, es una cuestión sí, de verdaderas raíces, no de decir, es que aquí vino la tribu de no sé qué y bueno, entonces somos, bueno, sí. primero que es una falsedad rotunda, total y Ajá. absoluta. El cuento ese de que de una tribu judía que vino a América y esas cosas. Todo, Históricamente es así, históricamente es un cuento. toda esa información ya se perdió. En este momento los judíos no saben ni de qué tribu son, porque todos esos documentos, toda esa información, todo eso se perdió. Claro. Y esto lo sé yo por fuentes judías, por personas judías que me lo han dicho. Hombre, es que hay que recordar que Jerusalén fue arrasada. ¿Sí? A la gente se le olvida que es que Jerusalén fue arrasada completamente. Y Jerusalén era ya lo que quedaba del Estado judío. Fue arrasada completamente, o sea, pero para no dejar piedra sobre piedra, para que no quedase ni el rastro. Así es. Claro, y hombre, en las diásporas algo, en algunos sitios se mantiene algo, hay zonas o grupos, comunidades, que de tiempo y todo también las conocen sus raíces mucho más y tal, pero bueno, la Pues cosa sí. está bastante perdida. Entonces, dentro de la comunidad evangélica hay ese orgullo, pues, que están apoyando al Estado de Israel y muchos se osan en decir, que Estados Unidos es un país cristiano, judeo-cristiano, pero Estados Unidos ya no es un país cristiano. Estados ¿Por Unidos qué? dejó de ser cristiano hace mucho tiempo atrás. Estados Unidos es un país secular, progresista, Entonces, igual que Europa, igual que Europa. más o menos, Sí, más o menos. en este momento, el Congreso de Estados Unidos aprobó una ley que el Nuevo Testamento es antisemita. Pero es cierto que creía que era una fake news, ¿eh? De hecho, dije, esto no puede ser. Esto es una fake news. Entonces es real, es cierta. Yo también pensaba que era una noticia falsa, este, pero no. Ayer me lo confirmó, se fue confirmado por un doctor en teología, y él nos confirmó que sí es verdad, que el Congreso ya lo aprobó, que cualquier persona que diga que Jesucristo fue asesinado por los judíos puede ir hasta la cárcel. Bueno, es que el lobby antisemita no, yo no sé, aquí en Europa hace muchos años es muy fuerte, es muy fuerte, hasta el punto de que aquí en España entró mucho más tarde, no sé, llevará a lo mejor, lo que os voy a contar ahora, la prohibición esta llevará como 10 años o así, pero en Francia estaba muy, muy, muy anterior, porque además en Francia es el sitio donde el lobby es más fuerte que todo. Pero hay un punto en el que tú no puedes escribir, por ejemplo, sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial y no puedes escribir sobre el tema de los campos, de lo que pasó en los campos, es que si digo las palabritas ya sabéis YouTube, no lo que pasa, ¿vale? No puedes hacer estudios históricos cogiendo documentación, cogiendo tal, cotejando cifras, cotejando. No puedes, no puedes. Está penado por antisemita. Pues aquí también ya empezaron a hacer lo mismo. Entonces, aquí en Estados Unidos, muchos dicen que Estados Unidos es próspero por ser un país cristiano y evangélico, lo cual no es cierto. Estados Unidos, para empezar, los que siempre andan promulgando y proponiendo y profetizando y proclamando a los cuatro vientos que todos los países evangélicos son ricos, son neopentecostales. Porque cuando analizamos los, la doctrina de los peregrinos que vinieron perseguidos
de Inglaterra y de otros países protestantes y analizamos su historia, analizamos su doctrina, no son neopentecostales, Son calvinistas duros, además. son calvinistas duros. Si esos Mm. calvinistas pudieran revivir hoy y vieran la situación de la iglesia evangélica, hoy en día los mandan a quemar con leña verde Total, 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 total. porque su doctrina está totalmente separada de los fundamentos de la reforma. Por ejemplo, si analizamos, por ejemplo, el pastorado de la mujer dentro de la iglesia reformada, dentro de la iglesia de los primeros años de la reforma, no habían mujeres pastoras. Es que es lógico que no tenga que haber mujeres pastoras. No habían. Entonces, hoy hay mujeres pastoras. Y no hace muchos días, a la cuestión de la semana o así, creo que también con los metodistas también, que es que han aprobado el matrimonio de personas del mismo... Sí, así El es. matrimonio, ¿eh? Y nos atacaban a nosotros, mal atacados desde luego, pero nos atacaban con el tema de las bendiciones. Son matrimonios, o sea... Matrimonios y ordenaciones de ministros ¿cómo se llama? Al ministerio. Dentro de las iglesias, algunas iglesias históricas, hay obispas. Sí, en la anglicana y en la luterana creo que también, ¿no? En En la algunas anglicana secciones seguro. de la luterana sí, En la hay anglicana seguro y obispas. en la luterana sí. Sí. Lamentablemente, los países que antes eran evangélicos o protestantes, mejor dicho, ya no lo son. Estados Unidos ya no es un país protestante. Bueno, en Europa pasa igual. O sea, la gente piensa que el laicismo y la secularización de la sociedad afecta solo, por ejemplo, a España. No, no. España, Italia, Alemania, a Francia, Inglaterra, a Dinamarca, a Finlandia, a Holanda. Bueno, de hecho, además, Finlandia y Suecia tienen unos problemas terribles, pero bueno, eso viene por el tema islámico. O sea, están empezando a ser perseguidos ellos por los otros en su propio país. Así que así están las cosas. Así está la situación. O sea que cuando una persona me dice todos los países evangélicos son ricos y los católicos, no, no es cierto, es mentira, es un prejuicio. Pues mire, por ejemplo, en la etapa de posterior a la reforma, en la etapa, vamos a decir, del descubrimiento de América, ¿vale? Que es así como se llama normalmente la historia. ¿De acuerdo? El avance naval que tenía la flota española, no lo conocía ni de lejos la flota inglesa. No, Ni ninguna otra flota, ¿eh? no. Ni ninguna otra. De hecho, la flota inglesa pudo ir haciendo eso a base de que con los piratas, que en los piratas había judíos, aparte de los piratas que ya de por sí eran protestantes, ¿no? Estaban los judíos y estaban los musulmanes, ¿vale? Esos estaban de piratas, de corsarios, como se les llamaba también, de corsarios. Claro, cogían barcos y así es como ellos pudieron empezar a copiar y a poder aprender el avance náutico que tenía España. Eso no, España y bueno, Venecia también, claro, Venecia también por el otro lado del Mediterráneo también lo tenía mucho, o sea, eran países católicos. Si nos vamos al tema de la revolución industrial, finales del siglo XVIII, siglo XIX, diferencias, por ejemplo, muy importantes aquí en Europa. En aquella época en Europa se empieza con el tema de las minas del carbón y gracias al tema de las minas del carbón se empieza con los motores a vapor, se empieza la industria. Bien, en las minas, en los países protestantes, trabajaban niños. En los países católicos no. En las fábricas trabajaban niños. Niños desde los 6 y 7 años, ¿eh? Niños. Explotados absolutamente. En los países católicos no. Les pongo esos dos ejemplos por poner alguno. Y a pesar de eso, el desarrollo económico seguía siendo bueno.
A España le machacaron mucho, bueno, pues con el tema de, claro, con el tema ya de Hispanoamérica, cuando las revoluciones masónicas de Hispanoamérica, masónico-protestantes de Hispanoamérica para ir contra el Reino de España, pues claro, ahí sufrió España mucho, es lógico. Lógico, normal, ¿no? Pero independientemente, a pesar de eso, pues España siempre han estado dando por todos sitios y siempre se ha estado recuperando. Yo no sé qué tenemos, la verdad. Porque Dios se apiada de nosotros, porque si no apañados sí vamos. Porque vamos. Sí, lamentablemente cuando se estudia la historia de Estados Unidos, está esa parte de que a los niños se les ponía a trabajar en todo tipo de trabajo, Todos. en las minas, y en otros tipos de trabajos que había, se les ponía a trabajar y en ese tiempo no había un límite como lo hay hoy, de 8 horas. Y por eso fue que se instituyó que los trabajadores deberían de estar laborando por 8 horas y los ¿Sabe, menores por... ¿Sabe usted quién llevó por primera vez en el mundo, la limitación de horas de trabajo y el derecho a descanso? No, no lo sé. ¿No lo sabe? No. En la regulación de la reina Isabel la Católica. Oh, La reina Isabel la Católica, la regulación que se hicieron, todas las regulaciones que se hicieron, que en las que también se prohibía la esclavitud y todo eso, o con Felipe II, ya no me acuerdo si fue con Isabel o fue con su... Pero bueno, en esa época del Imperio Español, ¿vale? No, pero estas fueron las primeras fueron con Isabel la Católica, con Isabel la Católica. Se establecieron limitaciones en los horarios de trabajo y se estableció la obligación, bueno, del pago del sueldo, porque no era esclavitud, pero también de descanso. O sea, socialmente, la legislación que España, es que de verdad que es digna de estudiar, porque socialmente era súper avanzada, muy, muy avanzada. Pasa igual que como con las formas de gobierno. Yo creo que la gente se imagina, cuando la gente piensa en la monarquía española, se imagina a lo mejor unos reyes al estilo de estos reyes, de estas monarquías del siglo XVIII y XIX, de este despotismo ilustrado, ¿no? En el que el rey era, o como los reyes del Antiguo Testamento, ¿no? En que era la autoridad y había todo el mundo estaba como vasallo, todo el mundo era esclavo. Y no, aquí en Europa, en lo que era el feudalismo, estaban los señores feudales. Estaba esa nobleza, y de esa nobleza era un poco de la que salía el rey, y el rey tenía, digamos que tenían unas especies de acuerdos en las que los nobles y eso cedían unas cosas sí y otras no, pero no eran esos tipos de nobleza. Y las primeras cortes democráticas, porque en la Edad Media había, aunque mucha gente no lo piense, había lo que hoy llamaríamos, por lo menos, unos organismos protodemocráticos, que eran las asambleas de los pueblos. Tenían los concejos tenían unas asambleas, los pueblos, y los ciudadanos de los pueblos votaban y todo eso. Y también el sistema de las cortes, también fue el primero. Las Cortes de León fueron las primeras en toda Europa en las que se instituyeron unas cortes que compensase y regulase el poder de la monarquía con el resto de los poderes. O sea que, por eso digo que hay muchos mitos realmente. Yo creo que hay mucho desconocimiento. sí. Lamentablemente eso es muy verdad, muy, muy cierto. Existen muchos mitos, muchas leyendas que se crean exactamente por eso, por no tener un buen conocimiento. Y lamentablemente hay gente que prefiere creer en esos mitos a buscar la verdad y a buscar realmente la información que nos aclare, que nos despierte, que nos ilumine para salir de la ignorancia. Una cosa que veo yo mucho, por ejemplo, yo veo al evangelicalismo muchísimo más metido en política. Es como muy activo en política, ¿no? ¿O me Sí, lo parece a mí? especialmente el evangélico hispanoamericano. Aquí, curiosamente, el evangélico hispanoamericano
se llama cristiano, se llama defensores de los derechos humanos, pero curiosamente la mayoría de evangélicos hispanoamericanos apoyan el Partido Demócrata. Ah, pues entonces de derechos humanos no sé yo qué decir. Y Es entonces no algo, sé qué decir yo de derechos es humanos, algo, vamos. o por ejemplo cuando estuvo San Martín de Porres como presidente, perdón, quise decir Obama, este, me van, me van a acusar, me van a acusar de Por racismo, favor, nuestro santo, pobrecito de él. pobrecito. No, a comparación de San Martín de Porres con Obama, eh, San Martín de Porres es un santo que veía por el bienestar de su prójimo, Claro. que aceptó muchas humillaciones, pero que amaba a Dios. Y siempre andaba con su escoba, ¿no? Pero Obama, muchos, muchos latinoamericanos, muchos hispanoamericanos votaron por Obama. Evangélicos, estoy hablando de evangélicos. Ujú. Porque me parece que en ese tiempo Donald Trump estaba queriendo ser presidente, y no querían a Donald Trump. Entonces muchos decidieron votar por Obama porque, no sé, no me acuerdo muy bien, pero la cuestión es que los evangélicos votaron por Obama, porque Obama iba a defender los derechos de los hispanos, del inmigrante, de los, ¿cómo se llama? De los ilegales. Porque No, además era perdón, morenito, porque además era un poquito morenito. sí, era un poquito morenito y todo eso. Bueno, ¿qué pasó con Obama después de 8 años? Que Obama ha sido el presidente que más inmigrantes ha deportado, que más inmigrantes ilegales ha sacado del país. Cuando estuvo Donald Trump, que Dios lo bendiga, como presidente, la gente no lo quería. Y muchos pensaron, va a superar a Obama. ¿Qué pasó? Que Donald Trump no le llegó ni a siquiera los zapatos a Obama en deportaciones de hispanoamericanos. Luego, por ejemplo, con el tema de las guerras también fue muy llamativo, ¿no? Porque ¿Sí? eh, creo recordar que con Donald Trump Estados Unidos no se metió en ninguna guerra y con Obama creo que llevaba el récord De creo que es guerras. con el presidente que más guerras en esos 8 años, en las que más guerras lanzó por ahí, ¿no? En estadísticas que se han hecho, cuando hay un presidente republicano en la Casa Blanca, hay respeto a nivel mundial. No se meten con ellos. No hay ataques y si los hay son mínimos. Pero cuando hay un presidente demócrata en la Casa Blanca, los ataques aumentan. Eso es lo que nos muestran las estadísticas. Ahora, ¿por qué? Porque el presidente republicano, los republicanos ejercen más influencia. ¿Sí? Saben que si algo pasa, se les va a contraatacar y hay más respeto. En cambio, con un demócrata, no sucede lo mismo. Entonces, lamentablemente, mucha gente vota por el Partido Demócrata pensando que los demócratas están a favor del hispanoamericano, del inmigrante, pero no es cierto. Para empezar, las raíces del Partido Demócrata están en el Ku Klux Klan. De ahí salieron, ¿sí? Totalmente. Es más, el único presidente que ha luchado por los inmigrantes en Estados Unidos y que ha luchado por la reforma migratoria y en el cual se logró una reforma migratoria para que muchos legalizaran su estado Ujú. aquí, su estatus aquí en Estados Unidos, fue un presidente republicano, Ronald Reagan. Ah, Ronald Reagan. Ujú. Sí. Después de él, ningún otro partido
los republicanos han intentado reformas demócratas, perdón, reformas de inmigración, pero los demócratas se han opuesto. Sí, eso pasa también un poco aquí en Europa, es un poco eso, la parte más, digamos, más hacia la izquierda, la parte más progresista, la parte más tal, es la que acaba siempre metiendo todo en unos problemas económicos terribles, en un gasto público alucinante, en todo va bien y abramos las puertas a todo el mundo, regularicemos todo el mundo y no importa luego si las listas de paro del país se multiplican por 4, demos subsidios sociales a todo el mundo, que ya veremos a ver de dónde se pagan, no importa, si no, pues cogemos deuda, que tampoco pasa nada. No sé, pero además uno lo mira y es así, es como si a fin de cuentas a nivel internacional todos estuviesen guiados por los mismos lineamientos, ¿no? Porque se da en todos los países. O sea, son políticas, tanto hacia la derecha como hacia la izquierda, que se replican constantemente en todos los países. Y uno diría, y yo pienso muchas veces, claro, es que esto no están siendo políticas para mi país, ni para el suyo, ni para el de usted. Son políticas para no sabemos quién, así a nivel internacional, porque en todos los países van con las mismas. Entonces, yo no le acabo de encontrar yo mucho sentido. Por eso recuerdo que pegó muy fuerte justamente ese eslogan que usaba Donald Trump, ¿no? De, claro, volvamos a hacer América o volvemos a hacer o América primero o algo de eso. Claro, es un poco justamente contra lo que yo estoy diciendo, que es que si nosotros miramos bien pero todos los países, los miramos bien y nos damos cuenta que los gobernantes no están gobernando para el país. No. Y que los lineamientos del centro izquierda y de la izquierda son los mismos en todos los países del mundo. Y los de la derecha son los mismos en todos los países del mundo. Y algo que usted dijo, la frase era, hagamos América grande de nuevo. Let's make America great again. Esta fue la frase, porque el presidente Donald Trump lo que quería era enfatizar la prosperidad del país, ¿sí? Volver a las raíces cristianas del país que una vez tuvo. Y lo que usted dijo es muy cierto. Muchos gobernantes, mejor dicho, todos los gobernantes, no gobiernan por su país. No gobiernan por el bienestar de su país. Bueno, hay una excepción. Hay algunas excepciones realmente. El Salvador. El bienestar que el presidente de El Salvador ha traído a su pueblo, a su nación, es tan grande que el turismo ha aumentado en la República de El Salvador. Y los salvadoreños con quienes yo hablo aquí en Estados Unidos me dicen, ya puedo volver a mi país, porque ya hay tranquilidad, hay paz. Antes el salvadoreño común tenía miedo de salir a las calles, ¿sí? Y ahora ya no. ¿Por qué? Porque este presidente Bukele ha metido a todos los pandilleros a la cárcel. Claro. Sí, es un poco, aquí en Europa, por ejemplo, es un poco el fenómeno del presidente católico de Polonia, ¿no? En enfrentándose a estas políticas, además estas políticas de la Unión Europea, que es alucinante el alineamiento que tienen, que dice uno no sé a dónde nos quieren llevar, ¿no? Y es justamente, entonces ahí es cuando se ve cuando un presidente, un partido, un equipo, evidentemente, toma las riendas de decidir luchar por su propio país, el país empieza a ir hacia adelante, empieza a ir hacia arriba. El problema es que, como eso no se hace así, pues están todos ahí por unos poderes que están por encima de cada país y que son los que les interesa que las cosas sigan así y ya está. Por ejemplo, permítame hacer un ejemplo. Guatemala tiene el 40% de evangélicos. Han habido 6 presidentes. ¿Cuál de ellos ha hecho una mejoría en el país que se pueda decir Guatemala ha cambiado? Ha cambiado en seguridad, ha cambiado el nivel de vida de la gente, el nivel de educación, el nivel social, el cultural. Ninguno.
porque lamentablemente estos presidentes, aunque han sido evangélicos, no han visto por el bienestar de su país, ¿sí? Han visto por su bienestar propio. Han habido presidentes evangélicos, estoy hablando de los evangélicos, que han subido a la presidencia de Guatemala y se han hecho ricos, ¿sí? Por eso algunos ahora están en la cárcel, por enriquecimiento ilícito. Y es curioso porque hay el 40% de evangélicos y el país sigue siendo pobre, ¿sí? A comparación de otros países de Hispanoamérica, Guatemala sí tiene una economía más estable, sí, no lo niego. Guatemala está mejor que muchos países de Sudamérica en cuanto a alimentación. Hay países en Latinoamérica, en Sudamérica, donde una libra de carne está tan cara que no se puede comprar. Sí, lo sé, porque como ahora tengo bastantes amigos por ahí, gente que me habla, que me cuenta las cosas, y la verdad que sí, sí. A ver, es que hay en algunos sitios que las cosas están realmente duras. ¿Sí? Pero a mí me llama mucho, por ejemplo, a mí lo que me llama mucho la atención es que, y eso si nos damos cuenta, realmente ha pasado en casi todos. Cuando en el siglo de finales de 18 y 19 empiezan todos los movimientos de independencia, tanto que esto empieza como movimientos de independencia en las colonias anglosajonas, en todas las colonias anglosajonas, y luego de ahí se extiende a los países católicos de Sudamérica. Bien, pero claro, con las guerras de siempre. Pero lo que llama mucho la atención es que esas supuestas luchas de independencia para hacer un país y para hacerlo mejor, uno mira alrededor del mundo y no es así. Ha sucedido en Hispanoamérica, ha sucedido en Asia, ha sucedido en África. A partir de esas guerras de independencia, lo único que se han sucedido es conflictos, pobreza, no se va nunca adelante hacia el desarrollo. Con lo cual yo a veces, mirando hacia atrás a la historia, lo que veo es que lo que se ha hecho es destruir esos países, no construirlos, sino ¿Sí? no dejar que para que no pudiesen florecer, lo que se hizo fue cortarles directamente la cabeza, destruirlos y a partir de ahí mantenerlos en esas dinámicas que impiden que haya paz, impide que haya trabajo, impide que haya tal, porque además son países verdaderamente ricos. O sea, la riqueza natural que tiene Hispanoamérica es impresionante, Por pero ejemplo, México. impresionante. Por ejemplo, México. México, es más, México hubo un tiempo cuando fue rico y Estados Unidos era un país pobre. Claro, ¿Sí? Y ahora México tiene el potencial de convertirse en una potencia. Pero lamentablemente los gobernantes han hecho su agosto, como decimos aquí en Latinoamérica, con México. como en muchos países, por desgracia, y luego ve Sí, uno cómo las fuentes de riqueza de los países están vendidas a gente que sencillamente ha especulado con ellas, que no están en manos del país y que ahí está la riqueza y lo que hacen es directamente llevársela a otro sitio. O sea, es una forma de colonización económica que yo voy a recordarle a alguien dónde está el centro de las finanzas mundiales, por si acaso alguien no lo sabe, porque el centro de las finanzas mundiales no está en la bolsa de Nueva York, ni está en la bolsa de Japón, ¿eh? El centro de las finanzas internacionales está en unas calles, en el corazón de una ciudad, y se llama la City. Eso está en Londres. Está en Londres. Que a fin de cuentas, Londres sigue manteniendo en cierto modo
su colonialismo sobre lo que es el mundo anglosajón y en concreto con Estados Unidos. Inglaterra y Estados Unidos es una relación muy particular porque a fin de cuentas son hermanos. A fin de cuentas son hermanos. ¿Cierto? Claro. Y bueno, y la corona inglesa tiene un montón de propiedades impresionantes en Estados Unidos. Yo no sé si la gente lo sabe. Yo no sé si la gente sabe que la reina de Inglaterra es la dueña de... Pues la reina no, pobrecita, que ya falleció. Ahora es su hijo, el rey. De casi el 90% de todas las acciones de las compañías estas, de los ferrocarriles, ¿cómo se llaman? Tiene un nombre, no me acuerdo ahora. Pero es casi... Amtrak, Pacific ¿Perdón? Railroad, Amtrak, no. Está la No, otra, Pacific Railroad. esa, la del Pacific. Pacífico, la del Ajá. Pacífico. Esa es prácticamente entera propiedad de la corona inglesa. Y como eso hay mucho en Estados Unidos, mucho, que es propiedad, pero directamente de la corona inglesa, ¿eh? Cuidado, cuidado. Tremendo. Ay, no. Por eso digo que es muy fácil decir, ¿no? Que los países católicos son pobres. Pero en África, la mayoría de los países son protestantes, ¿no? Porque fueron colonias de Inglesas, claro, Inglaterra. son colonias protestantes. Colonias holandesas y colonias inglesas. ¿Y qué podríamos decir de la India? En sí, También, la India es un país rico a medias, sí, porque también tiene pobreza. ha desarrollado algunas cosas y en algunas se ha hecho muy, muy fuerte, muy fuerte. También, ha sido también un milagro económico ahí en la India en los últimos años, como ha pasado con China o con algunos otros, pero la India está tan... Pero ahí tiene una pobreza terrible, inmensa, inmensa. O sea, quien va a la India, conoce la India, sabe lo que es dentro de la India, independientemente de los números, de los macronúmeros y de lo que es la economía así fuerte del país, en lo que es a nivel de la población, hay millones y millones y millones de pobres. ¿Sí? Aún aquí en Estados Unidos, por ejemplo, en este momento cuando terminemos el en vivo, yo paso por lugares, por zonas sumamente pobres, pero pobres, donde usted puede ver gente durmiendo en la calle, en las peores condiciones, basura tiradas por todos lados. Y Sí. estamos hablando del país más industrializado del mundo. Y hay pobreza. Entonces, Ay, eso me muestra a mí que la pobreza no se debe tanto a la religión, no. porque en el caso de la India, la religión sí ha afectado la vida de las personas, pero aquí en Estados Unidos, podemos ver que es un país que tiene pobreza, ¿sí? Y en Latinoamérica es otra cosa. Hay pobreza, pero no es debido a la religión. Es debido a los gobiernos que han existido, a la idiosincrasia de la gente, a la mentalidad de la gente, de ahí lo hacemos mañana, ahorita no, mejor mañana. O sea, por eso a los hispanoamericanos se les conoce la gente del mañana. Me suena la novela de José Manuel de Lara, ¿no? Era, hoy no, mejor mañana. Ajá, exactamente. Sí. Por ejemplo, Guatemala, volviendo a mi país, Guatemala tenía una economía estable, a tal manera que el quetzal, que es la moneda de Guatemala, estaba a la par del dólar. Ahora esa economía se perdió. Ya te venden unos $7, 7.87 quetzales por un dólar. Ya se ve pues la diferencia. Una cosa que también es como, porque yo creo que ahí tiene también bastante que ver la educación. Y es Exactamente. curioso, ¿no? Cuando el protestantismo siempre lleva la bandera de la educación.
Y a mí me llama mucho la atención, cuando España estuvo en toda Hispanoamérica, o sea, a ver, las universidades, que todo el mundo lo sepa, por si a alguien le queda alguna duda. Las universidades no son algo protestante, las universidades son católicas. Las universidades en Europa nacieron en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica era la encargada de dar la enseñanza y es la que hizo los colegios, la que hacía los orfanatos, la que hacía las universidades, los hospitales. Todo eso viene de la Iglesia Católica. Cuando fuimos allí, en todos los países, de lo primero que se hacían eran hospitales, escuelas, colegios, universidades. De hecho, hay lenguas nativas que se conservan porque los españoles escribimos esas gramáticas. Porque no nos dedicamos a aniquilarlas, sino a conservarlas, a aprenderlas incluso para evangelizar. Entonces la gente tenía un nivel cultural, el que fuese, el del tiempo que fuese, ¿no? Y lo ha ido teniendo. Pero vienen estas revoluciones protestantes, ¿y dónde está esa cultura? Y aquí por ejemplo, pasó, en Europa, cuando la Revolución Francesa, que se suponía que eso iba a ser lo ilustrado y eso iba a traer la cultura a todo el mundo, y lo que trajo fue una tasa de analfabetización impresionante. Y el nivel de cultura, el nivel de alfabetización de los países europeos protestantes nunca ha superado al nivel de alfabetización de los países europeos católicos. En 500 años no lo han superado. ¿Por qué? Si era el país de la cultura. Entonces, yo a veces me pregunto, hay veces que me hago también esas preguntas, ¿no? Entonces, creo que a veces se usan banderas que no son ciertas, que no corresponden. Exactamente. Lamentablemente en Latinoamérica, aún en Estados Unidos, debemos de hacer la diferencia entre los protestantes históricos y Sí. los evangélicos nacidos en Estados Unidos a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Hoy los protestantes históricos promueven la educación, pero lamentablemente, como usted bien lo dice, no supera el énfasis que la Iglesia Católica hace hacia la gente para que estudie y se prepare. El evangelicalismo nacido en Estados Unidos glorifica la ignorancia. ¿Cómo? Glorifica la ignorancia. Muchos pastores le enseñan a sus miembros a no estudiar. ¿Por qué? Porque ya Cristo viene. ¿Y para qué te vas a estudiar? ¿Para qué vas a estudiar si de todas maneras ya Cristo viene y te vas a la gloria a gozar con el Padre? Un ejemplo de esto es Gigi Ávila. Me imagino que sabe quién es Gigi Ávila. Lo he oído, sí, oye, algunos vídeos me han enseñado de él en este poco tiempo, sí. Este evangelista, que tenía mucha influencia en su isla natal, Puerto Rico, y en toda Hispanoamérica, él le enseñó a toda su generación de jóvenes a que no estudiaran, a que no se prepararan, a que no fueran a la universidad. ¿Por qué? Porque Cristo ya venía. Cristo ya viene. El rapto es eminente. La bendita doctrina del rapto. Entonces, ahora tenemos no una, sino varias generaciones de gente que no está preparada, ni doctrinalmente ni académicamente. Entonces, un ejemplo lo tengo con cierta dama a la cual amo y estimo desde hace 26 años. Ella quería ser maestra, quería ir a la universidad, prepararse y ser maestra de niños. Su pastor le dijo: ¿para qué vas a estudiar si ya Cristo viene? Todo lo que vas a gastar va a ser por gusto, porque Él ya viene, Jesús ya viene. ¿Para qué te preparas?
Y otra cosa, tú eres mujer, te vas a casar y todo ese estudio, todo ese dinero lo vas a desperdiciar. Y ella se quedó con ese deseo de poder superarse. Y aquí viene lo peor. Ese hombre le enseñó a toda su congregación, a sus jóvenes, a que no fueran a la universidad, porque ya Cristo venía. Ya Cristo viene, señales hay. Yo no me quedo, dice el himno, yo me voy con él. ¿Y qué tenemos ahora? Toda esa generación de estudiantes, de jóvenes, ahora son albañiles, Sí, claro. carpinteros. No que haya alguna deshonra en ser albañil o ser carpintero. Jesús fue carpintero. Pero la cuestión es esta. Sí, yo entiendo lo que dice, que no están preparados para trabajos cualificados en los que se pueda ganar un sueldo mayor Un y sueldo en los que mayor. se pueda tener una mejor calidad de vida. Yo entiendo perfectamente lo que dice. ¿Sí? Lo curioso de todo es esto, que los dos hijos de este pastor fueron a la UNAM. ¿Qué es A la la UNAM? universidad. La universidad. La Universidad Nacional Autónoma de México. Ellos fueron a la universidad gracias a los diezmos y ofrendas de esa gente que no fue a la universidad a prepararse. Ellos fueron a la universidad. Uno de ellos es maestro en el Palacio de Bellas Artes en México. Y los que son de México saben que el Palacio de Bellas Artes no va cualquiera. ¿Sí? Ujú. Luis Miguel estuvo ahí varias veces y llenó el boleto. Y usted y yo sabemos que Luis Miguel es reconocido mundialmente. Sí, sí. El otro hijo, este, era músico y trabajó para Juan Gabriel. ¿Sí? Así Sí, que por las eso influencias. la Claro, iglesia claro, evangélica, a ver, yo con lo que me está, el problema es que con lo que me está diciendo usted me está encaminando a que yo piense mal. Y yo no quiero pensar mal, pero usted me dice eso así y claro, yo estoy viendo un pastor que le dice a las personas, no estudiéis porque vais a malgastar un dinero que no sirve para nada. No así lo es, malgastéis, no tiréis el dinero de esa manera. Pero veo un pastor que no, que ese convencimiento no es real porque él sí manda a sus hijos a estudiar. sí, Entonces, claro, yo, que soy una mal pensada, perdonadme, es que debo de ser una mal pensada, a mí esto me hace pensar de decir, claro, es que sea así, si la gente no gasta el dinero en la universidad, está el dinero disponible para que se lo den con los diezmos al pastor. así es. Por eso no quería que gastaran en la universidad. Ya me podéis crucificar todos, ¿eh? Lo he dicho, soy una mal pensada. Pero claro, es que no me da otra lógica. A mí no me da otra lógica porque si alguien es coherente con lo que él piensa, tampoco manda a sus hijos. Pero si a sus hijos los mandas a la Los mandó a la universidad universidad. sí, tal, y luego a los demás le dices, no, no vayas, y sobre todo, no vayas, ¿para qué te vas a gastar ese dinero? Es que lo vas a malgastar. Pues uno empieza a pensar que quizá haya un interés, ¿no? En que el dinero no se vaya a otras ciudades, por así decirlo. Dentro de la iglesia evangélica hay una gran adoración a la ignorancia. Y estoy hablando del neopentecostalismo y de grupos pentecostales. Yo ahí he escuchado mucho eso de la letra mata, el espíritu vivifica, pero claro, ¿Correcto? pero para mí eso no tiene el sentido que ellos están dando, no tiene el sentido No. de ser un ignorante que ya lo que te tenga que decir te lo va a decir el espíritu. Lamentablemente ese es su texto base. A mí han habido evangélicos, y cuando hablo de evangélicos no me refiero a los históricos, no. Evangélicos neopentecostales y pentecostales que me han dicho, la teología no sirve. Sí, bueno, Lo importante es la Biblia. pero la Biblia no es un manual de teología, ni siquiera es un manual de doctrinas. Pues no, Y lo pero siento a los que les chirríe lo que yo estoy diciendo, pero es la verdad. La Biblia es una herramienta. Y a lo mejor, pastor, yo puedo entender que usted no esté de acuerdo conmigo, pero yo voy a intentar explicar lo que yo pienso. Puesto que la tradición, o sea,
es una comunidad la que recibe unas enseñanzas y la que va viviendo esas enseñanzas. Eso es a lo que se llama la tradición. Lo que cree, cómo lo vive, cómo no lo vive, con sus ritos, con sus cosas. Llega un momento que esas cosas empiezan a ponerse por escrito. Entonces, esas cosas que se ponen por escrito, que es lo que después llega a ser la Biblia, son, por así decir, hijo de la tradición. Sí. Son un fruto de la tradición, si queréis, por así decir. Entonces, por lo tanto, ese hijo de la tradición no se puede desligar de la tradición, necesita de su madre para, o sea, viene a ser una herramienta para su madre. La comunidad está transmitiendo y enseñando, y hay un punto que en vez de hacerlo solamente hablando, lo hace escribiendo. Pero al final es la comunidad la que está recibiendo la enseñanza y es la comunidad la que tiene la capacidad de saber en qué sentido y en qué no sentido están escritas las cosas que están ahí. Y Ajá. en qué sentido hay que interpretarlas. Yo sé que, y a lo mejor incluso el pastor no está de acuerdo conmigo, yo os digo como lo entiendo yo como católica. No, Y, yo sí estoy de acuerdo con usted. y es que me parece de lo más, me parece elemental, en el sentido de ese me parece lógico. Entonces, tú necesitas eso para poder saber en qué sentido se ha escrito eso. Y cuando ahí se estaba escribiendo, ¿por qué se escribía así? ¿Y qué se hacía a la vez que se acompañaba ese texto? Creo, Este sinceramente. libro, este libro que yo sostengo en mis manos es el resultado de la tradición oral. O sea, Pero, nació de la tradición oral y claramente este libro no estaba así cuando Jesús andaba por aquí caminando, no estaba la Torá. Este libro, así como lo conocemos ahora, así bien encuadernado, bonito, que se ve presentable, que llama la atención, esto no estaba así. Fue una iglesia la que se esforzó, la que trabajó duro y mandó gente a recopilar cartas, libros, para poderlo poner así de bonito como se ve ahora, ¿sí? Y claramente no estoy hablando de la iglesia evangélica, estoy hablando de la iglesia católica. Entonces, lamentablemente, ah, dentro de lo que yo he dicho, es cierto, dentro de la iglesia evangélica se glorifica la ignorancia. Y ahí tenemos el ejemplo en Latinoamérica. pues es triste porque es que teniendo uno la Biblia como guía, yo a veces me sorprendo cómo puede haber parte de la Biblia que sean tan ignoradas. Porque la Biblia dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Cómo se puede estar diciendo entonces que no es necesario el conocimiento? Sí. Porque así es la gente. Ay, Dios mío. ¿Qué dice? Perdón. Nada, nada, no se preocupe. Mi hermana. Hermana, mire, voy a tener que decirle que me tengo que ir. Sí, sí, no se preocupe, es verdad que Porque, yo hoy no me estaba ni fijando de la hora. El otro día tan pendiente y yo tan emocionada. sí, Discúlpeme porque. este mes que yo sé que se tiene No, que ir. no se preocupe, hermana. Todo está bien. Hago 1 hora y 15 minutos de aquí para el trabajo. Pues Entonces, eso por es mí bueno. fuera, me quedaba más tiempo. Yo le agradezco mucho el tiempo que nos ha dedicado, como siempre, el tiempo que nos dedica. Creo que ha sido una charla que, no sé, a mí me ha resultado interesante descubrir también, claro, uno puede tener ideas desde aquí lejos, pero no es eso lo mismo cuando te lo cuentan las personas que viven allí. Yo puedo hablar de la realidad que tengo aquí, los demás hablan de la realidad que tienen en otras partes. A mí me resulta eso muy, muy interesante, muy enriquecedor. Sí. Porque creo que una cosa es lo que nos cuentan y otra cosa luego es la realidad que se vive y cómo se vive en los sitios. Pastor Percy, de verdad le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros, acompañándonos. Como siempre es un gusto y un placer. Y usted sabe que está en su casa siempre que quiera. Y no sé si quiere despedirse, si se va a despedir un poco de alguien en particular, si quiere contestar algo, si quiere decir algo, eso sí, será importante que diga algo antes de irse. Bueno, no, bueno, me despido principalmente de usted, agradeciéndole el tiempo y el hecho de que nos permite estar aquí
en su canal, en su casa, hablando sobre estos temas. Y también me despido de la audiencia, que Dios les bendiga, les guarde y deseándoles una feliz noche, buenas tardes o día, dependiendo del lugar donde nos estén viendo. Me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y quedamos en la paz de Cristo. Muchas gracias nuevamente, y si Dios lo permite y usted también me lo permitiera, pues en otra ocasión podremos estar. Usted sabe que aquí tiene su casa, siempre que quiera tiene usted aquí su casa, y para nosotros es un gusto y un placer poder tenerle aquí compartiendo con nosotros. Y bueno, pues que Dios le bendiga mucho. Que Dios le Gracias. siga bendiciendo y que siga bendiciendo también a toda su familia. Y bendecido día también. Y ahora ya al trabajo, madre mía. Madre mía, Dios mío. ¿Sí me ve la sonrisa en mis labios? De que voy a trabajar. Se nota, por eso, se nota. Se nota Se mi nota entusiasmo, la gana, se nota la gana que tiene uno de ir. especialmente cuando esté calor. Claro, se entiende. Sí, hermano. Bueno, Bueno, pastor, pues que Dios le bendiga mucho. Buenas igualmente, gracias. tardes. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, chicos, que espero que la charla os haya sido interesante. Creo que había bastantes personas, o más de una persona de Guatemala también en el chat, porque estaban diciendo, ¿por qué ese? Claro, es que el pastor es de Guatemala, entonces él hablaba de un país en el que él conoce la situación bastante mejor probablemente que en otro, ¿no? Mira, ahora veo aparecer por aquí a Pablo Magallanes. Ahora, Pablito, ahora, ya te vale. Ya, no, ¿ves? No te he visto entrar, entonces no le he podido poner tus saludos al pastor. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿Tenéis alguna pregunta? No sé si... A ver, que os vea, que os lea. ¿Ves? Por ahí. Sí, Adonis, a ti te leía yo varias veces decirlo pero hay más gente. Además de ti, hay alguna persona más. He visto alguna persona más. Cuando también hablabais del cambio del dinero y todo, que he visto que... Mar también es de Guatemala. Vaya. Bueno, esto es una broma, ¿vale? Pero hay un dicho aquí en España. Es porque hace un juego con las palabras, ¿vale? Y no es ofensivo para nada. Pero cuando se habla de que estás en una situación, no, estás en una situación que no es buena, y te vas a meter en otra que va a ser todavía peor, se dice, anda que salir de Guatemala para ir a Guatepeor. Ya os he dicho que era solamente un juego de palabras, pero se utiliza esa expresión, por si alguna vez le oís, que no rasguéis las vestiduras, ¿eh? Tampoco pasa nada. Griselda, no sé si también es de Guatemala. No, Griselda, que yo sepa, no es de Guatemala. Dice Guerrero de la Fe. Dice, Percy es el único pastor que conocí que trabaja. Bueno, algunos dirán que es que con su ministerio no tienen tiempo. A ver, no sé qué más lleváis por aquí. A ver quién va por aquí. Más comentarios que os voy leyendo. A ver, dice Elena, son ese tipo de gobiernos los que quieren imponerse en Hispanoamérica, los de ideología izquierda progresista, sí, total, pero no en Hispanoamérica, que te lo repito, que es un fenómeno mundial. Vosotros abrir bien los ojos, es un fenómeno mundial. A Europa desde la Segunda Guerra Mundial, que empezaron los gobiernos socialistas y empezaron los gobiernos... ¿Qué han hecho con Europa? Y empezamos con la Unión Europea y con las historias. ¿Qué se ha hecho con Europa? De construir a Europa. Completamente, pero completamente. ¿Qué diferencia? Fijaos, yo voy a poner aquí tres personajes. Los tres los conocéis todos. Yo creo que los conocéis y si no, los buscáis en una revista. El presidente de Canadá, que ahora no me sale el nombre, lo tenía justo en la lengua cuando lo iba a decir. Escribímelo a alguien en el chat, ¿quién se llama? Tenemos al presidente de Francia, ¿vale? A Macron. Tenemos a Sánchez, a nuestro queridísimo Pedro Sánchez de España. Ay, que no me sale el nombre del de Canadá, por favor, ayuda. Trudeau, gracias.
Son tres calcamonías. Visten igual, el mismo estilo de trajes. Son los tres delgaditos, un poco altos, así en plan guaperón. Todos peinan, todos y todos hablan igual, todos llevan el mismo progre encima, todas las mismas líneas de... Bueno, pues os voy a decir algo más. Todos, los tres, han pasado y se han educado en este tipo de institutos y de academias que hay para promover el liderazgo, los grandes líderes que tienen cierta conexión con algunas organizaciones internacionales, ¿vale? Que dependen directamente del Foro Económico Mundial. Por si no lo sabíais, los tres han pasado por ahí, los tres. No, y no me refiero al Club Bilderberg ni eso, son otros tipos de institutos, ¿vale? Que se llama además Instituto de Líderes y no sé cuántas, pero a ver, Davos es una cosa, Davos es un apéndice del Foro Internacional, lo diré, del Foro Mundial. A lo que vamos. Eso tiene una serie de institutos para líderes en los que van cogiendo personas y las van preparando. Los nuevos líderes. Pero pues esos tres, los tres han estado. Si os dais cuenta, son de edades, están en un rango de edad más o menos similar, aunque Macron es un poquito mayor. Macron quizás es el que es como es un poquito mayor, no se le nota tan excesivamente modernito en la ropa, en los trajes, en el corte de los trajes a la hora de vestir, pantalón, perneritas estrechinas, zapatito largo, van todos muy a la moda, todos muy dandies. Ellos son todos muy dandies. Pero lo digo de verdad, o sea, tú pones a los tres y son tres calcamonías. Os lo digo en serio, no lo estoy diciendo en broma. Mira lo que dice Pablo Magallanes. Dice, eso de los institutos de liderazgo y recorridos en su carrera se llama sistema de puertas rotatorias. ¿Sí? No me acordaba de eso, es verdad. Que hace mucho que yo estudié estas cosas. Pasa que ahora me van viniendo. Va a tener que darles un repaso. Repasito. Pues así se está llenando el mundo, chicos. Así se está llenando. Dice Alejandro Zarat, dice, jajaja, ya sé que va a decir Guatepeor. Pues eso, nos vamos a ir de Guatemala a Guatepeor. Sabéis que lo digo con cariño, ¿eh? Sabéis que no estoy ofendiendo a nadie, ni parecido. Bueno, no sé si os queréis comentar algo. Dice, ¿y nuestro quién? Dice Andrew. Dice, nuestro merluzo Boric no está en ese club. No lo sé porque eso no lo he mirado, pero eso es lo que tenéis ya que... Claro, a mí me tocó mirar en mi momento los... Esa es una tarea que tenéis que hacer ahora vosotros, como ya os he dado la pista, ir tirando del hilo, seguir el camino, luego me lo contáis y me decís, oye, pues sí, mira, resulta que o el presidente de este banco, el tal, están en ese club. Están en eso, se han formado en esos institutos y todo eso. ¿Ah? Porque yo no sé si lo sabréis, pero cuando Pedro Sánchez fue elegido por primera vez, con la primera persona que se reunió, y en secreto, con la primera persona que se reunió y en secreto fue con el señor Soros. Así como el que no quiere la cosa. Puras coincidencias. Dice Alejandro, dice, aquí los gobernantes, ahí he perdido el comentario. ¿Qué he hecho con el comentario? Aquí. Dice, aquí los gobernantes, no importa si son católicos o evangélicos, todos son los corruptos. El actual gobierno falta un ver. Mira, eso está pasando igual, porque, a ver, en España lo que es ahora el Partido Popular, que antes era la Alianza Popular y todo eso, y ahí luego anteriormente en un inicio, bueno, no era exactamente el Centro Democrático, pero bueno, por ahí. El caso es que se vendió y convenció a nuestras jerarquías eclesiásticas, ¿vale?, de que eran un partido político y de que iban a defender los principios católicos.
Y son los partidos con los que sin problemas se ha aprobado el divorcio, se aprobó el divorcio, con los que se ha aprobado el aborto, con los que se ha ido adelante el aborto, con los que se ha ido con la ley de memoria democrática, con los que se ha ido con la eutanasia. Entonces, ahora este otro partido, Vox. Sí, en principio pareciera, vale, pero hasta que no lo probemos tampoco lo sabemos, ¿no? Hasta que no tenga la opción de gobernar y una vez que esté gobernando a ver qué hace, no lo sabemos. Luego tenemos, porque es curioso, ¿no? Porque hay varios ministros, por ejemplo, de estos gobiernos anteriores españoles que después de dejar la política han sufrido una gran conversión. Y hombre, yo me alegro mucho, las cosas como son. Pero a veces también pienso, digo, qué bello hubiese sido, ¿no? Que esa conversión la hubiesen tenido así de fuerte mientras estaban de ministros. Claro, seguramente conforme les hubiese venido la conversión los hubiesen echado de ministros, ¿no? Eso casi seguro. Pero bueno, pero no deja de ser interesante. Pero en fin, por lo menos están ahí. Hola, Super Eric. ¿Qué a ver qué dice Carmen? Dice Carmen, en España tenemos el mismo dicho, pero con Málaga. Te sales de Málaga y te metes en Malagón. Efectivamente, efectivamente. Te sales de Málaga y te metes en Malagón. Correcto, Carmen, así es. Me da alegría verte aquí otra vez, ¿eh? Lo sabes. Carmen Matos dice, igual que los protes, bien vestidos, con camisa manga larga, corbata y dudosa Biblia bajo el brazo. Bien presentado. Sí, sí. ¿Qué dice Pablo Magallanes? Dice, el exministro de Grecia, de comienzos del siglo XXI, Super Mario, dice, fue quien desató la crisis bancaria en Europa siguiendo instrucciones de sus cursos de liderazgo. Sí, claro, pues es que así vamos todos. Por eso os digo que ninguno están gobernándonos para nosotros. Ninguno. En ningún país. Yo lo digo más claro que el agua. En ningún país. ¿Por qué se atacó a Libia? ¿Os acordáis la guerra de Libia? ¿Os acordáis? Libia era un país, cuidado, Libia era un país que se vivía como en España, ¿eh? Era un país con un nivel de vida impresionante. Se vivía súper bien en ese país, ¿eh? No tenía nada que ver con Emiratos Árabes, no. Libia era un país donde había un altísimo nivel de vida, bueno. ¿Por qué se fue contra Libia? Libia se negó a aceptar deuda del Fondo Monetario Internacional. Y no es por nada, pero la deuda es lo que tiene a todos los países enganchados. La deuda es por lo que todos los países tienen que tragar por uvas con todo lo que les imponen desde todas partes. La deuda es por lo que una élite impersonal que ni sabemos quién es, ni dónde está, ni lo que sí, aunque nos imaginemos, pero tal, se han ido haciendo con todos los recursos de todos los países, en pago de la deuda. Entonces, y todo eso, su corazón está en la City. A ver qué dice por aquí. Dice Eduardo dice, un día podrías hablar de doctrina social, comunismo y liberalismo. En Argentina muchos católicos apoyan a Milei. Ya. Pasa, hay muchos que dicen... Es difícil, ese tema del liberalismo es complejo, ¿sabes? Porque dentro de la Iglesia Católica tenemos unos que dicen que determinadas cosas sí son liberalismo y otros que dicen que no lo son. Y unos que dicen que el liberalismo que tiene condenado la Iglesia no es exactamente esto, sino que es otra cosa. Bueno, ya sabéis que en la Iglesia estamos también en los tiempos de que pareciera que todo tiene este punto, y no es como antes que decías, no, esto es así, se ha acabado. No, ahora parece que todo tiene que tener matices, ¿no? Entonces a veces es complicado. Luego, en la Iglesia, claro, estás con el tema de si el mal menor o el bien posible, que no son exactamente los mismos conceptos.
y esos argumentos son los que se utilizan para justificar a veces todo este tipo de votos y de todas estas cosas. Dice, bueno, es que hay que optar la opción del mal menor. Y otros dicen, no, 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 la opción tiene que ser la del bien posible. Complicado todo. Eso también os lo digo, no es tan sencillo, no es tan sencillo a nivel moral. No es fácil. No es fácil tampoco a nivel moral. Lo que sí, por lo menos, sí que tenemos unas líneas rojas, pero a las que la mayoría no le hacen ni caso. Eso también es cierto. Muchísimos no les hacemos caso a las líneas rojas que ya marcó, por ejemplo, Benedicto XVI y que se podrían incluso hoy en día ampliar, ¿no? Pero bueno, siguiendo esas mismas puedes ver hacia dónde te llevan. Yo puedo entender en un momento determinado, a ver, yo puedo entender que en Argentina, con la situación tan mala y catastrófica que se estaba viviendo, pues que al final se optase por el mal menor, ¿no? Por decir, bueno, esto no es nada bueno, pero va a ser menos malo que lo otro. Y a ver si así nos quitamos ya el otro de encima. Yo no estoy tan clara que eso, pero bueno, entiendo que las personas que vivían en Argentina lo viesen así. Veremos a ver. Es que yo nunca me he fiado de este hombre, lo siento mucho. A mí me ha hecho desconfiar muchas cosas de él, pero en fin. A ver, ¿qué va por aquí? Dice Pablo Magallanes, los presidentes no son soberanos, son gerentes, totalmente. Pasa, mira, hay muchos de estos temas que a mí me gustaría poder hablar, pero el problema es que no los puedo hablar aquí en las redes. Yo no puedo compartir muchas de las cosas que sé, ni muchas de las noticias que hay, porque si yo hago eso en mi canal, me hacen así y fuera. No es ya ni desmonetizado, es fuera, ¿eh? O sea, es fuera, quitado. No, fuera, adiós. No puedes hablar de estos temas y vídeos para abajo, y vídeos para abajo, y vídeos para abajo. Y no sé qué hacer, no sé si hacerlos, si poder ponerlos con enlaces así para miembros o sencillamente callarme y no decir nada. No lo sé, no lo tengo claro todavía. Pero hay muchos temas, incluso en historia y eso, porque hay muchas cosas que a la plataforma no le gusta que se cuenten, pero que son ciertas. Y que está la documentación ahí, que están las pruebas ahí. Pero bueno, no sé. Es que realmente no sé. ¿Qué haríais vosotros? ¿Qué haríais? Dicen, la geopolítica es apasionante. Sí que lo es. A ver, yo diría que Bukele está gobernando muy bien a El Salvador. Claro, pero si te das cuenta, se ha salido del... En parte también, pero bueno, se ha salido un poquito así de ese círculo mágico, ¿no? Dice Pablo Magallanes, dice, se llaman presidentes porque son entes que presiden. Nunca deciden nada, que va, ellos ya vienen con las decisiones aquí debajo del brazo. Así vienen. Aquí en Europa por lo menos se justifican con que es Europa la que lo decide. Europa, o ese ente unipersonal que tiene no sé cuántos edificios y miles y miles y miles de burócratas, pero que cuando vas, que tiene un parlamento por el que votamos. ¿Sabéis? Los europeos votamos por un parlamento, el Parlamento Europeo. Pero resulta que el Parlamento Europeo no hace prácticamente nada en Europa. En Europa todo lo hacen las comisiones. Sí. Y esas comisiones no son votadas por nadie. Son personas que alguien elige y se ocupan de esas cosas y se ocupan del Banco Europeo y se ocupan de... Y no son cargos electos, ¿Qué os parece? Pues os digo, si yo hablase... Mamma mía. Dice Yosimar Cos. Es una pena que en Argentina se haya afectado la partida de los corredores populares.
Un católico tiene en el centro de su vida a Cristo. Duele mucho. No sé a qué te refieres con esto, porque yo no conozco este caso, ¿vale? Lo de los corredores populares y eso, no lo sé, lo siento. El liberalismo es el padre del nacionalismo y del socialismo, sí. Sí. Y demás cosas. ¿De quién es hijo el liberalismo? ¿De quién es hijo? A ver, ¿qué dice por aquí? Dice de Elena, dice complejo, claro que sí es complejo. A ver qué dice mi querida Carmen. Dice, para mí, el liberalismo es el paso previo al socialismo, apoyarse demasiado en el Estado, y el liberalismo apoya el aborto. Cristiano no es, desde luego, libertad por encima de la vida, no. Y menos el liberalismo que... Pero bueno, tampoco el liberalismo del siglo XIX tenía nada de cristiano, ¿eh? El liberalismo del siglo XIX era el que explotaba en todas las fábricas y en todas las industrias a los niños, por ejemplo, el trabajo infantil, ¿no? Hola, Jesús. En México estamos en peligro de continuar hacia el socialismo. No os preocupéis, una vez que ya esté el socialismo y que se meta, que será muy difícil quitarlo, yo lo digo por España, ¿vale? Luego os venderán un socialismo que no es socialismo, que en el fondo es comunismo disfrazado de socialismo. Entonces cada vez se irá radicalizando más. Ya está. Le seguirán diciendo que es socialismo, pero mentira. Mentira. Y por supuesto, ese socialismo ya no tiene tampoco nada de nacionalista, es un socialismo internacional. ¿Os acordáis cuál es el himno del socialismo? Es la Internacional Socialista. El socialismo es una forma muy disimulada del comunismo. Dice, el problema es que esos grupos generan los males y después proponen salidas. En pocas palabras, te rompo las piernas y después te regalo las muletas. No exactamente, porque ¿sabes qué es? No te regalo las muletas, o sea, hago como que te regalo las muletas, pero luego a cambio de las muletas vas a estar hipotecado conmigo toda la vida porque es que te he regalado las muletas. Así es, y así sigue siendo. Me dice Adonis Adona, dice, yo pondría un canal secundario. Atender 2 canales. Madre mía, se me va la vida con este, no puedo. Dice Eric, Cruz, me salió un comercial ahorita y me interrumpió tu live. Pero eso no lo hago yo. Es que mucha gente se cree que esas cosas las pongo yo, eso no lo hago yo. En YouTube ahora mismo, tal y como están las políticas de YouTube, tú sabes cómo están. Tú no tienes poquita elección. Porque además, aunque tú digas que no quieres monetizar, él te va a plantar los anuncios que le da la gana. De todas maneras, miraré por si es que en alguna cosa lo he puesto algo mal. Yo lo miraré. Vaya a ser que tenga algo mal pinchado. Que esto puede ser también. Dice, como en Centroamérica hay un parlamento centroamericano que nunca se ocupa de nada, por lo mismo. Dice, como en Centroamérica, que hay un parlamento total, pero te aseguro que cobran buenos sueldos. Son luego puestos en los que van premiados los presidentes y los ministros que han hecho esas labores tan excelentes en los países. Dice, sí, por ello puedes poner en peligro tu vida, tu seguridad. Yo no te pediría que hablases de eso, sí, ya lo sé. A ver. Por ejemplo, también, ¿no? Porque bueno, los informes que tengo son demoledores. Saludos, bendiciones para usted y su familia, hermana Cruz. Gracias, María Mireles. Zenorina Hernández dice, hermana, ¿qué nos puedes decir de los 3 candidatos que hay en México? Es que se ve nada claro con ellos. La verdad, personalmente,
No lo superconozco, te voy a ser honesta, no lo superconozco, porque aquí hemos estado también con otros temas de elecciones y eso no los conozco tanto, pero con amigos mexicanos que tengo, y ahí está, por ejemplo, el Super Eric y todo. O sea, cada uno te dice una cosa distinta. Y tienen unas discusiones, unas peleas entre ellas tremendas. La verdad. No sé, aquí hay alguien de México. Podéis contestar a ver qué os parecen cualquiera de los tres candidatos. ¿Qué pensáis? A ver. Dice Andrés Andreu, del liberalismo pasamos al socialismo, de ahí al nacionalismo y luego vuelve a dar la vuelta a la rueda. No vas, al nacionalismo no vas a pasar, no te preocupes. Irás al socialismo, del socialismo te irás al comunismo encubierto, pero no al nacionalismo, eso ya se ha perdido. El socialismo del siglo XXI habla del mundo multipolar, no es nacionalista para nada. Correcto, es internacional. Es cierto lo de la hipoteca de las muletas. Dice, gracias por perfeccionar el ejemplo. Dice Carmen, exacto, Cruz. No te regalo las monedas, te las venden. Son como los regalos esos de publicidad, ¿no? De, toma esto gratis. Y luego vas leyendo la letra. Gratis, pero mire usted, pero usted me hace no sé qué, ya me envía usted no sé qué, va a pagar usted nada más que los gastos de envío, va usted. Bueno, pues cosas de esas. Dice Olivinas, dice, sí, Cruz, tienes razón. Y los medios políticos y analistas les da miedo decir esta palabra, comunismo. Mira la que llega ahora. Dice, ¿dónde está el pastor Percy? El pastor Percy se ha ido hace un ratito. Ya hemos estado hablando con él casi hora y media. Betty. Sí, ya te dice que tenía que trabajar. A ver, Pacha, perdonar si este nombre no lo leo de tirón, disculpadme, pero no estoy yo como muy acostumbrada. Y cada vez que te lo veo me cuesta. Pachacútec Yupanqui. Lo he dicho, aunque lo he tenido que pensar. Dice, saludos hermanos. Leí que el norte protestante alemán fue superado por el sur alemán católico en la economía. Sí. Sí. Hola Betty. Ya estuvo aquí, llegaste tarde. Todos te saludan, Betty. ¿Qué más por aquí? Bueno, chicos, os tengo que dejar porque tengo a la mamá ya que se está para acostarse, ¿vale? Ahora estoy yendo por ahí. Gracias a todos por haber estado aquí. Espero que os haya gustado el programa que hemos tenido. Yo creo que hemos hablado de cosas interesantes. Algunos las conocerían, otros a lo mejor no tanto. Para mí es siempre enriquecedor porque yo aquí vivo una realidad y la vuestra la veo, pero la veo de lejos. No es lo mismo, no la puedo conocer igual que si vosotros que estáis allí me la contáis, igual que yo os puedo contarla de aquí. Entonces yo puedo tener una mirada que a lo mejor no tiene nada que ver con la realidad. Aquí lo que está diciendo Pablo, yo creo que eso la onda ya es hace mucho tiempo. Yo hace bastante. Esto, el primer sitio donde he visto esto es en la batalla cultural. He visto la batalla cultural vestirse de cristianismo, en concreto de catolicismo, ¿vale? Pero en el catolicismo lleva adelante a Cristo y a la fe, y no a los ideales de la batalla cultural. Los ideales de la batalla cultural son secundarios. No sé cómo decirlo, que no quiero ofender a nadie, ¿vale? Pero tal y como yo veo que se desarrolla la batalla cultural se desarrolla con los... Se pierde de vista el foco fundamental que es la fe y la Iglesia Católica. Se pierde de vista por el tema de la batalla. Y la batalla pasa a primer plano y la Iglesia pasa a segundo, en vez de ser al contrario. Sé que probablemente no me estoy explicando muy bien, pero bueno, hoy no tengo mucho tiempo de profundizar en eso, pero así lo veo. Creo que se desvirtúa bastante porque los objetivos de la batalla cultural se ponen por encima de determinadas cuestiones eclesiales. Y lo he visto ya en muchas personas
he visto en sacerdotes que han tenido que ser cesados del sacerdocio. Lo veo en muchas personas, ¿de acuerdo? Porque al final el objetivo se pierde el foco. Se focaliza uno no en el sitio exacto, tú te tienes que focalizar en la vida de la santidad y en la iglesia. Y con eso hacer la batalla cultural. ¿Bien? Pero lo que yo veo es que el foco está en la batalla cultural y la santificación y la vida de la iglesia se queda un poco atrás. Habrá quien no le guste lo que digo, no quiero ofender a nadie, pero yo es personalmente como lo veo, me disculpáis. Y aquí en España, en todo, o sea, todo el tema, todo el mundo que va con el tema de la batalla cultural, un poco... De hecho, muchísimas veces los comportamientos que se tienen en la batalla cultural dejan muchísimo que desear como testimonio cristiano, como testimonio católico. Y de eso lo estamos viendo así. Así que bueno, a ver, dice Pablo Magallanes. Fin primario y fin secundario se invierten, como hizo en su tiempo la teología de la liberación. Ah, sí, es eso, ¿ves? Gracias, Pablo, lo has definido divinamente. Bueno, chicos, de verdad ya me tengo que ir. Gracias por haber estado aquí a todos, ¿vale? Un besito. Mañana ya es domingo, feliz día del Señor, que lo disfrutéis mucho. Creo que teníamos un programa preparado, pero no sé si lo haremos o no, porque sabéis que los domingos, bueno, ya veremos, Dios dirá. Y pasado mañana, la Virgen de Fátima. Ese es el primer objetivo, la Virgen de Fátima. Y después, el debate de Dante. La predestinación católica frente a la predestinación calvinista. Rezar mucho por mí, por favor, rezar mucho por mi hija, por mi madre, por mi familia, sostenernos con vuestras oraciones, las necesitamos mucho. Yo os llevo a todos también en mi rezo y en mi corazón. Y bueno, pues que Dios os bendiga muchísimo. De verdad, que paséis una buena tarde-noche, que disfrutéis. Viva Cristo Rey, viva nuestra Santísima Madre la Virgen. Chao. Me cansé de estar dando tantas vueltas, de preguntas sin respuestas, de no creerle a él. Me cansé de escuchar más opiniones, de vivir en confusiones. Hoy católico seré. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré lo que tanto busqué. Ahora lo tengo todo, gloria a Dios, lo tengo todo. En su iglesia encontré la plenitud de la fe, la plenitud